tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder y hoy también con dos invitados de lujo. Marcelo Elizondo, que fue presidente de la Fundación Exportar, experto en comercio exterior, y Javier Milei, economista. De esos temas son los que vamos a hablar. Y al principio les quería hacer un breve comentario porque a partir de esto también es un poco de lo que vamos a hablar en el programa, que tiene que ver con que ustedes escuchan permanentemente la palabra gradualismo, ¿no? Se trata en materia de economía y de política de algo muy simple, como ustedes saben, que es cómo asignar estos recursos escasos a las necesidades múltiples en un marco político muy complicado, donde nadie quiere perder sus privilegios, ninguno de los sectores. El presidente había dicho que todos tienen que ceder y en realidad se ve que nadie quiere ceder nada. Las necesidades son mucho más que múltiples porque la verdad es que hay un cuarto de la población bajo la línea de pobreza. Por más que los índices del INDEC dan que bajó un poco, la realidad es que hay algunos intentos, unas buenas intenciones y algunos proyectos interesantes como el Plan Empalme o capacitar a la gente que está en las cooperativas. De alguna manera todos nos hemos dado cuenta que perpetuarse a través de los planes es imposible, no es sostenible en el tiempo. De la mano de esto es el gradualismo, justamente por el enorme déficit, la enorme deuda que estamos contrayendo, justamente para poder paliar esto y otros gastos enormes que tiene el Estado. Yo no sé quién para decir qué es lo que tienen que hacer, pero sí, desde este humilde lugar y escuchando algunas voces también muy interesantes, en distintos temas están haciendo algunas cosas. Habría un proyecto de ley para expropiar los lugares donde se asientan esta gente que vive en la total y absoluta pobreza. Veremos cómo sigue ese tema. En algún momento, hace muchos años, habían pensado en trasladar las villas, luego en urbanizarlas, y ahora esta sería un poco la idea. Pero la realidad es que yo creo que hace falta una idea innovadora, una idea creativa, una idea revolucionaria en el buen sentido, ¿no? Hace muchísimos años, y más allá de la polémica en la cual terminó, me acuerdo que Yunus en la India hizo microcréditos para los pobres. Siempre aparecen ideas y cosas. Bueno, en Ecuador un plan de crédito y ahorro dio bastante buen resultado, el plan Bolsa Familia quizás en Brasil. También en Chile un plan Empalme que fue mucho más exitoso que el de acá, que por eso les dije que no llegó al mejor de los puertos, porque hay nada más que aproximadamente 12.000 personas que hicieron el empalme del plan a un trabajo. Pero por eso les digo que es fundamental que empiece a haber algunas ideas innovadoras y establecer un plan. Aunque no me gusta la palabra, está Javier Milei, que está muy lejos de todo el tema quizás de lo que sería el arbitraje de un Estado en este tipo de cosas, pero dada la situación social que hay en el país y la enorme deuda por el déficit enorme y el gasto que es la madre de todas las batallas que hay que dar, algo van a tener que hacer. No quisiera encontrarme dentro de 8 años o 12 años, porque evidentemente este gobierno tiene buenas perspectivas para el año que viene, ya que más que nada, sobre todo por la atomización de la oposición, ni que hablar de la intervención judicial en el Partido Justicialista, pero en fin. La idea es que no quisiera encontrarme con este gradualismo, que pasemos de un populismo de izquierda a un populismo de derecha y que esto no haya tenido arreglo, porque volveríamos a estar igual o peor en cuanto a la presión fiscal y emitir moneda. Después de la pausa, los invitados. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Arriba Cabrales, significa buen café. Aquí estamos en Dame el Poder. Marcelo Elizondo, gracias por venir. Gracias por la invitación. Hay muchos temas. Bueno, está la visita del presidente Mariano Rajoy de España en la Argentina y, digamos, hay muchos negocios por delante. ¿Cómo es tu mirada y qué puede salir de bueno? Siempre es bueno que una autoridad política, cuando viene sobre todo con 80 empresarios con él, aliente el mayor vínculo. La Argentina estuvo durante años aislada del mundo
y hoy trata de recuperar espacio. España es el segundo principal inversor histórico en la Argentina, tiene alrededor de 17.000 millones de dólares hundidos en el país. España es un gran inversor en Latinoamérica, más de 150.000 millones de dólares en toda la región, pero apenas poco más del 10% de eso está en la Argentina, por lo que claramente es un potencial inversor en distintas áreas. De eso se habló en las reuniones entre los presidentes. En cuanto al que Lula está preso, el presidente de Brasil, aunque no se sabe si va a ser candidato o no, es uno de los que tiene muy buenos datos en las encuestas. Presidente, más allá del clima de negocios, que seguramente los inversores están contentos, pero hay una cierta preocupación de que pueda llegar a ser presidente, ¿qué impacto tiene esto en la Argentina? Todavía no hay impacto. La verdad es que la economía de Brasil le está funcionando relativamente bien pese a la crisis política. No solamente el problema Lula, hay un montón de políticos presos, 2.000 en Brasil, y empresarios muchos. No hay candidatos que asomen con popularidad. Tenemos en 6 meses elección presidencial en Brasil y hay una virtual ausencia de candidatos populares, salvo Lula, que tiene más de 30% de intención de voto, pero que todos dicen que en una segunda vuelta probablemente no ganaría. Hasta ahora, la economía de Brasil no está afectándose por estos problemas políticos. Este año está previsto que crezca 2,7%. Para Argentina eso es bueno, porque Brasil es el principal mercado para nuestras exportaciones. Le vendemos alrededor de 10.000 millones de dólares. Siempre es bueno que Brasil funcione, atraiga productos argentinos. Hasta ahora, la severa crisis política no se trasladó a la economía, por lo tanto, para la Argentina, malas noticias todavía no hay. Y con respecto a China y Estados Unidos, esta guerra comercial, ¿quién gana y quién pierde de nosotros, ¿no? Los países fronterizos, digamos? En una guerra comercial no gana nadie, pierden todos. El mundo está absolutamente interconectado. El mundo exporta el 30% de lo que produce. Hace 15 años, cuando empezó el siglo, exportaba el 20% de lo que producía. La gran mayoría de lo que el mundo exporta se exporta a través de cadenas de empresas que están asociadas, vinculadas de manera sistémica, a través de procesos en los que se van produciendo partes en distintos países. Detrás del comercio internacional hay enormes flujos de inversión internacional. Una guerra comercial afectaría no solamente el comercio entre dos países. Estados Unidos y China son los dos principales del comercio mundial, son los dos principales exportadores e importadores. Afectaría a todos los demás, porque hoy el comercio y los flujos de inversión son sistémicos en el mundo. Yo tengo la ilusión de que esto es un escarceo entre dos que se están mirando para negociar. El presidente Trump está jugando con fuego, aunque está diciendo algunas cosas que son ciertas. Es verdad que China subsidia su producción, es verdad que China tiene mecanismos de obligación de asociarte con una empresa china cuando invertís en China y eso les permite acceder a la propiedad intelectual que son de otros. De eso se queja Trump cuando trata de poner barreras para negociar de nuevo. Pero está llegando a una instancia en la que muchos están preocupados. Lo que pasa es que uno dice, parece fuegos de artificio porque China es el mayor tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos. O sea, es como que pareciera como nuestros políticos, que parece que se pelean pero no se pelean. ¿Puede ser eso? Hay un gran incentivo que tienen los Estados Unidos para no caer en un proteccionismo profundo, que es el país desde el cual provienen la gran mayoría de las grandes empresas mundiales. De las 100 principales empresas del mundo, 53 son americanas, 7 son chinas. 40.000 de las principales 100.000 multinacionales en el mundo son de Estados Unidos. Por lo tanto, obstruir el comercio en frontera termina afectando a la propia economía de los Estados Unidos, que importa muchos insumos para producir adentro, que es el principal exportador de propiedad intelectual, conocimientos, servicios en el mundo. Y en Estados Unidos casi todo lo que hay es importado de China. Es impresionante, muchísimo de China. Bueno, vos agarrás hasta las herramientas Stanley. Sí. Dicen Made in China o Made in... y son muy pocas las que hay americanas. Bueno, de eso se queja Trump cuando dice yo creo en el free trade, pero no en el unfair trade. Bueno, yo creo que, como siempre, Churchill decía que en todas las disputas el problema más serio es cuando las dos partes están equivocadas y a la vez las dos partes tienen razón. Yo creo que en esta disputa los dos tienen algo de razón, los dos están equivocados en algo. Lo que hay en riesgo es un comercio mundial que ha crecido en los últimos años, que ha generado una enorme cantidad de beneficios para todos y que si se obstruyera en frontera terminaría generando problemas. O sea que no vamos a estar favorecidos para nosotros venderle más soja, por ejemplo, que es lo que se escuchaba en estos medios. Bueno, la verdad es que el principal problema que tenemos nosotros es que no tenemos más soja para vender. Ah, claro, este año no. Entonces... En el futuro. Y volviendo ya para terminar a nuestro tema, el enorme déficit comercial. Y déficit de cuenta corriente, ¿no? Pero específicamente comercial. Sí, es un tema importante a solucionar porque necesitamos recursos genuinos, dólares.
el comercial y la cuenta corriente tienen vinculación, pero bueno, son son dos cuentas distintas. Comercial. El comercial, la Argentina tiene un déficit comercial elevado el año pasado de unos 8.500 millones de dólares. Ahora, la Argentina es un país que tiene un bajísimo nivel de comercio internacional. O sea, el mundo exporta el 30% de lo que produce. Latinoamérica exporta el 22% de lo que produce. Argentina exporta el 12% de lo que produce. Importa más o menos lo mismo, un poquitito más el año pasado, que por primera vez llegamos a déficit, veníamos de cuentas parecidas. Por lo tanto, el principal problema que tiene la Argentina es que tiene una muy baja inserción internacional. Cuando la economía empieza a funcionar, se recuperan ciertos niveles de inversión. Cuando desmantelás trabas para las importaciones, como ocurrió con el gobierno, crecen las importaciones. Las importaciones van a crecer siempre que la economía crezca, porque la Argentina importa lo que necesita para producir. Importa máquinas, importa insumos, importa piezas y partes, importa energía. Por lo tanto, si la economía crece 2,9 el año pasado, 2,5, 3 este año, las importaciones van a crecer. El problema de la Argentina es que las exportaciones no crecen. El año pasado las IMPO crecieron 20%, las exportaciones crecieron 1%. O sea, hay un problema de competitividad que hace que vos no puedas acompañar el crecimiento de las importaciones con más exportaciones. Entonces ahí lo que hay que mirar es qué pasa adentro con una serie de condiciones que no están para que la Argentina tenga crecimiento de sus exportaciones como tienen nuestros vecinos. Una economía más competitiva. Un sistema más competitivo integral para producir y vender. Y por último, brevemente, deben estar sorprendidísimos que importamos soja de los Estados Unidos. Cuando se esperaba que por la sequía sube el precio y demás, ¿no? Sí, pero eso es un hecho puntual, es la sequía. Vos tenés un complejo importantísimo para producir aceite, para producir harina. Si por sequía no tenés producción local, bueno, acudís al abastecimiento externo, es un hecho accidental. ¿No fue para que los productores vendan? Estimularlos para que vendan, empujarlos para que vendan, o no sé. Pero es que por otra parte se pierde de ganar dinero, ya que podía llegar a aumentar el precio de la recaudación del Estado. Pero ¿no? los que compran las hojas son los particulares, no es el gobierno. Yo creo que claramente hay un desabastecimiento por problemas climáticos y entonces tenés que acudir a otro lado para mantener el sistema en funcionamiento. Pero superado el problema del clima, el año que viene la Argentina va a volver a ser el tercer principal productor de soja del mundo, el principal abastecedor de aceite de soja del mundo, que lo es. Nosotros explicamos el 40% de todo el mercado de aceite de soja del mundo. Bueno, necesitas insumos, necesitas materia prima, entonces si falta por problema de producción, por un accidente climático, bueno, importás. Sin duda el sector agropecuario es el más competitivo. Lo es. Gracias, Marcelo, por haber estado acá. Gracias, Elizabeth. Después de la pausa, Javier Milei. No se vaya, ya volvemos. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Aquí estamos en Dame el Poder, gracias por venir, Javier. No, por favor. Bueno, un poco al principio di de entender un poco lo que nos preocupa a muchos, y es cómo se puede bajar el gasto, el enorme déficit, teniendo en cuenta lo que habíamos dicho, ¿no? Los recursos son escasos, mucha pobreza, y mucha gente se da cuenta de que el gasto de la política también, no sé cuál será la magnitud, pero no se ajustó, se está ajustando gran parte del sector privado. Todo el ajuste se está haciendo en el sector privado. De hecho, cuando te hablan de gradualismo en el gasto público, significa que todo el ajuste cae brutalmente sobre el sector privado. Y en realidad el sector privado es el que produce riqueza, con lo cual estás perjudicando al generador de riqueza y estás beneficiando al sector parasitario. Por eso con Diego Giacomini nosotros hemos armado un programa integral de gobierno, tanto en lo monetario como en lo fiscal,
Y nosotros en lo fiscal básicamente proponemos eliminación de cuajo de los subsidios económicos, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte de tarifas, pero hacerlo de shock y bien, y no gradual como lo hizo Aranguren y mal. ¿Por qué? Porque en realidad vos podés tocar todo el contrato, por ejemplo, el plazo de concesión, podés modificar el plan de inversiones, podés modificar la política de dividendos, podés modificar los niveles de apalancamiento, podés entregar garantías sobre la deuda, y todo ese conjunto de elementos es equivalente a dar subas de tarifas sin tocar el precio. De hecho, nosotros cuando lo propusimos, que eran 4,5 puntos del PBI, en ese momento a nosotros nos daba que la suba de tarifas en el primer año, eliminando por completo los subsidios, era 100%. Aranguren todavía, digamos, no ha terminado de eliminar los subsidios y, por ejemplo, en el primer año subió 400%. O sea, con lo cual hay una forma de hacerlo de shock y bien y no esta paparruchada del gradualismo que está mal. Lo otro que nosotros también propusimos fue eliminar de cuajo la obra pública, yendo a un sistema como el chileno de iniciativa privada. Ahora, claro, ¿cuál es el problema con el sistema de iniciativa privada? El gobierno otorga garantías. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, primero hay un fuerte incentivo de los privados para que el proyecto funcione bien, porque si sale mal quiebran y pierden la plata, tema no menor. Y por otro lado, deja de pasar la plata por la mano de los políticos. Por eso yo creo que fueron por el PPP al modelo inglés, que justamente, pública y privada. Claro, que permite que la plata siga pasando por la mano de los políticos. Y otra cosa que nosotros proponemos es la eliminación de cuajo de lo que tiene que ver con las transferencias discrecionales a provincia, que no es ni más ni menos la plata que le mandan a las provincias cuando quieren ganar una elección. Y además también nosotros propusimos la reforma del sistema previsional, pero bien hecha. Ese programa inicialmente rendía 12 puntos del PBI. Hoy rinde 9. Es decir, que el gradualismo es muy caro. ¿Por qué? Porque cada vez tenés menos chances de hacer un ajuste sin que toque a los más vulnerables. Entonces vos fíjate, yo acabo de mencionar todas partidas que en el agregado hoy suma 9, en su momento sumaban 12 y no le tocabas a nadie, digamos, no tocabas a los trabajadores del Estado y no tocabas a los que recibían planes. Y eso vos lo tenías que usar no solo para bajar el déficit, sino para bajar impuestos. Impuestos sobre la oferta, ¿para qué? Para que la economía empezara a crecer y de esa manera vos empezaras a contratar gente en el sector privado. Entonces, haciendo un programa de retiro voluntario, la gente tenía incentivos para ir del sector público al sector privado. Y además, cuando la economía crecía tan fuertemente, lo que vos ibas a tener es que los niveles de pobreza e indigencia iban a bajar de manera sustancial, con lo cual también lo que hubieras visto es que las demandas de planes sociales hubiera caído. Es decir, hubiéramos puesto la economía verdaderamente en dinámica y había un mundo que estaba dispuesto a prestarnos plata, porque si le prestaron al mamarracho gradualista, imagínate haciendo algo serio. O sea que hay proyectos, hay ideas, pero estamos embarcados en el gradualismo. ¿Y qué perspectivas hay? Porque estamos endeudándonos para pagar este enorme gasto, muy difícil de bajar, con un escaso margen político y necesidades más que múltiples. O sea, estamos complicados. Sí, claro, porque, bueno, lo que aparte es que hay un punto de base, ¿qué es el gradualismo? El gradualismo es la combinación de ignorancia con falta de coraje, que es lo que caracteriza a este gobierno, ignorantes y con falta de coraje. Entonces, la realidad, lo que vos ves es que el sendero fiscal que ha adoptado el gobierno es insostenible. ¿Por qué? Porque hoy el déficit fiscal que tenés financiero en nación, ¿sí?, está clavado en torno al 6,5 y 7% del PBI. ¿Sí? Porque todo lo que ganás en mejora del resultado primario por reducción de subsidios al sector privado, o sea, jamás tocar la de los políticos, es compensado por el efecto que generan los intereses de la nueva deuda. Sin embargo, ese número subestima el problema, porque en realidad Caputo trae los dólares, Sturzenegger lo compra con pesos y después esos pesos quedan en la calle, entonces los tiene que esterilizar con Levax. Y eso te suma 2,5 puntos más de déficit fiscal consolidado. Si le sumás lo de provincias y municipios, estamos en un déficit fiscal en términos de 10 puntos del PBI. ¿Y por qué esto es importante y grave? Porque la crisis del Rodrigazo en el 75 estalló con un déficit fiscal en términos del PBI de 14 puntos. La tablita cambiaria, que es un programa muy parecido a este, estalló con 11.
La hiperinflación de Alfonsín en el 89 estalló con 8 y la convertibilidad en el 2001-2002 estalló con 7. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos 10, estamos entre los déficits fiscales más grandes de la historia y se está terminando el jolgorio financiero porque empezó a subir la tasa de interés en Estados Unidos. Y va a seguir subiendo. Exacto, con lo cual si no hacemos el ajuste, inexorablemente el ajuste va a venir por las malas, es decir, nos vamos a pegar una piña. Es decir, pero ¿qué tenemos? A nuestro jefe de gabinete, Marcos Piña, ¿sí? Que dice, le decís, che, ahí está el iceberg, y él te dice, acelerá, acelerá, que lo rompemos todo y aumentamos la producción de cubitos. Bueno, con ese personaje manejando al país, bueno, esto no puede terminar bien, va a terminar mal. ¿Por qué hablas de los políticos y además hay una percepción popular de que la política no se está ajustando? Yo hablé muchas veces de este tema y lo vamos a seguir hablando también con especialistas. Desde el punto de vista económico, ¿cuál es la magnitud del gasto de la política y en qué se podría disminuir además de lo que uno ve obviamente, ¿no? En realidad, vos fíjate que, por ejemplo, si vos tomás el total de salarios, ¿sí? Digamos, en lo que es el gasto público nacional, digamos, no es un número tan significativo, es 3,5 puntos, ¿sí? Pero el problema son las otras partidas, ¿sí? Y después cuando vos vas al interior, o sea, el peso del sector público ahí es tremendo. Entonces, en realidad acá lo que hay que comprender es que hay un problema de incentivos, ¿sí? A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los impuestos son un robo, ¿sí? Por primera definición. O sea, suponete que yo llego a tu casa, golpeo la puerta y te digo, hola Elizabeth, dame el 50% de tus ingresos. ¿Qué me vas a decir? No. Ok. Voy a volver el otro día con un papel firmado y te voy a decir, mira, hola Eli, tengo, digamos, este papel que dice que me tenés que dar el 50% de tus ingresos. Entonces me vas a decir, ¿quién lo firmó? Yo. Pero es que ya lo están haciendo el otro gobierno. Bueno, pero quiero ir sobre el ejemplo. Quiero ir sobre el ejemplo. Entonces, ¿qué me vas a decir de vuelta? Andate. Ahora voy el tercer día y voy con un matón. ¿Qué onda? ¿Y me lo vas a dar? Me lo vas a dar, porque digo, o sea, si no, digo, el matón se va a encargar de vos. O sea, con lo cual es un robo. Entonces, lo primero que hay que entender es que los impuestos son un robo. Lo segundo que hay que entender es que los políticos son ética y moralmente inferiores al ladrón vulgar. O sea, son una basura, son peores que el ladrón vulgar. Porque el ladrón vulgar, por lo menos, da la cara, se arriesga a que vos, digamos, contestes, no sé, y puedas hacer algo. En cambio, el político tiene el monopolio de la violencia, ¿sí? Y además es un ladrón estacionario, está siempre. Entonces, digo, lo primero que hay que entender es que los impuestos son un robo y que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Entonces, ¿cuánto me van a devolver? Nada. ¿Qué es la reforma impositiva? Que no te devuelvo nada. Cuando yo, digamos, me dijeron, ¿qué espera la reforma impositiva? Nada. Entonces, ¿cuál era el ejemplo? Y el ejemplo era, supongamos que va una persona caminando, sí, va un señor caminando, digamos, o sea, por la calle, digamos, y viene un ladrón, le roba toda su ropa, lo deja en traje de Adán. ¿Qué chances hay que en 15 minutos vuelva el ladrón y le devuelva la plata? Cero. Bueno, digo, esa es la reforma tributaria. Es decir, ¿qué te devuelven? Nada, vas a tardar 75 años en alcanzar la presión fiscal de Chile. Chao, listo, game over. O sea que no hay posibilidades de que en este gradualismo volvamos a tener la presión fiscal que había hace, por ejemplo, 20 años. No, olvídate. Eso no va a pasar, digamos, por intención de los políticos. Los incentivos para ellos no son esos. Es decir, ellos se enriquecen con esto. A ellos les va muy bien. Acá los únicos que progresan son los parásitos de la política. Son los únicos que les va bien. En todo lo demás, digamos, vamos todos para atrás. Este Estado sobredimensionado en todo el gasto, uno ve que podría haber algunos proyectos, también por eso digo, siempre hacen falta ideas innovadoras, ¿no? Regionalización, para que no haya tantos concejales en tantos distritos tan chiquititos, para achicar la política. Pero no ni que hablar interesa. De las multiplicidad de asesores, de todos los diputados, vuelta, senadores, concejales, o sea... De vuelta, es más, ahora el ladrón no me sacó la ropa a mí, te la sacó a vos. Menos incentivo a devolverte la ropa. ¿Está claro? No te van a devolver, no te lo van a devolver, ellos viven de eso. Fíjate lo que pasó con los pasajes. Saltaron todos como leche hervida, porque no están dispuestos a ceder sus privilegios. Ahora, en cambio, tocarle la guita a los jubilados, ¿sí? Para financiar el socialismo cloacal de la Evita amarilla, a eso no hubo problema. Se bancaron gente tirando piedras, se bancaron de todo. O sea, cuando son los, digamos, ¿para qué? Para consolidar el proyecto político de Vidal. Ok, listo. Ahí tenés los incentivos.
Ya volviendo a lo técnico y de las variables como la inflación y demás, tu consultora, ¿qué ve, más allá de los números que da el gobierno, ¿no? ¿Qué expectativas hay de inversión, de inflación, valor del yo dólar? creo que no se va a cumplir la meta. La meta, digamos, quedó totalmente imposibilitada de ser alcanzada cuando el irresponsable e ignorante del jefe de gabinete avanzó sobre el presidente del Banco Central el 28 de diciembre del 2017. En ese momento se dinamitó la reputación del Banco Central y se volvió no creíble. ¿Y esto por qué es importante? Porque en realidad el nivel de precios de una economía viene determinado por la oferta y la demanda de dinero, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Generó esa situación que se cayera la demanda de dinero. Al caer la demanda de dinero, pierde poder adquisitivo el dinero, es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y eso es lo que vos estás viendo, se derrumbó la demanda de dinero, saltó el tipo de cambio, porque lo primero que salta son los activos financieros, después los bienes transables y después el resto de los bienes. Cuando vos mirás hoy la tasa de inflación, los últimos 12 meses da 25%, el bimestre anualizado da 28%, el último mes anualizado da 32%. ¿Qué quiere decir esto? Que se está acelerando la inflación. Ves lo mismo en los mayoristas y ves lo mismo en la construcción, con lo cual el proceso es generalizado. Creo que muy difícilmente el Banco Central logre perforar un nivel de inflación del 20%. Y emitiendo al 30%, si sigue emitiendo al 30% y no cambia, difícilmente baje de 25%. Bueno, Javier, como siempre, un lujo. Espera que antes de despedirme quiero hacer un breve comentario. ¿Vas a promocionar mis antidepresivos? Es un no, negocio vos bárbaro. Sabés, que estuve en INECO, que junto con el grupo Sancor Seguros de INECO, de Facundo Manes, el neurólogo, van a presentar, porque a fin de año va a empezar a estar activo el Centro de Rehabilitación Neurológico, Investigación y Conocimiento. Me pareció una idea maravillosa. Lo quería comentar antes de terminar el programa porque hace falta la ciencia y sobre todo que un grupo privado invierta en ciencia. Los grandes países desarrollados del mundo tienen inversión de ciencia a través de las empresas y acá hace falta mucho. De ahí se sale de la pobreza, no es que porque sos pobre no podés invertir, al contrario, ayuda a salir de la pobreza. Lo vamos a tratar en otro programa. Pero bueno, yo te agradezco mucho haber estado acá y es un placer. Sería bueno volvernos a encontrar antes de fin de año. Cuando usted lo Escribiste dijo. 9 libros, vas a presentar otro ahora. Acabo de terminar mi 9º libro que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana, que estoy en un tour intercontinental. ¿Es el que me diste a mí? Sí. Ay, no lo tengo acá, lo dejé en la cartera, bueno. Y después, en unos meses, sale mi otro libro que se llama Crecimiento, Monopolios y los Valores del Capitalismo. Bueno, vas sí, por muchos países a presentarlo, así que te deseo el mayor de los éxitos. Javier. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado acá. Me despido hasta la próxima semana y a todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Chau, pásenla bien.